subimos dos, pues van a haber dos predicaciones, una detrás de la otra. Y como vamos a ser largas, pues por eso nos montamos juntas. Yo creía que os habían dicho que os trajerais un cojín, zapatillas de estar por casa, para que os pongáis cómodos. No, ¿verdad? No os han dicho nada porque os veo con unas caras que venís más que dormidos. Bueno, pues la verdad es que vamos a empezar Ainhoa y yo hablando. Esta primera vez ha surgido de que cuando en la pandemia nos dejaron empezar a salir a andar, Ainhoa y yo empezamos a salir a andar juntas y milagrosamente, como dice la canción, empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos querido tocar. Así que va a empezar Ainhoa hablando y esperemos que os guste y que sea para bien para vuestras vidas. Bueno, sabéis que últimamente se está hablando, a raíz de la pandemia sobre todo, se está hablando mucho sobre la fe. Y nosotras queremos hoy hablar un poquito también de lo que es la fe, pero sobre todo de lo que no es fe. Porque no sé, Esther, pero por lo menos en mi caso, los que me conocen bien saben que he sido una mujer de muy poca fe. Yo veía que alguien decía que Dios había hecho algo y yo decía, sí, hombre, seguro. Que me lo enseñen a mí de cerca. O sea, no porque no creyera que Dios no podía hacerlo, sino porque pensaba que Dios no quería hacerlo. Que no estábamos en una generación, en un tiempo de milagros, pero estaba muy equivocada. Y hay muchas cosas a lo largo de mi vida que me han hecho creer en ese Dios de milagros para este tiempo, para esta generación. Dios está esperando que se levanten jóvenes que crean en sus milagros y entonces sucederán. Y hoy venimos las dos a hablar de esto porque esto es una de las cosas importantes que Dios usó para que yo tuviera más fe y para que supiera que lo que había tenido hasta ahora no era fe. Y bueno, vamos a hablar de lo que ha sido nuestra relación desde niñas aquí. Más que una predicación o algo así, va a ser un compartir donde esperamos que en algunas cosas os podáis sentir identificados y que Dios os pueda hablar. Y va a empezar Esther hablando de cómo lo ha vivido ella. O sea, vamos a ir hablando de cosas, algunas no muy concretas, porque mejor no. Pero ella va a ir hablando y yo voy a ir contestando a eso según mi punto de vista y lo que Dios ha ido haciendo. Bueno, la mayoría de aquí nos conocéis, los de las cámaras seguramente algunos no. Ainhoa y yo nos llevamos casi 5 años y tenemos un hermano mayor que nosotras. Y entonces la verdad es que de pequeñas nos llevamos bien como hermanas, ¿no? Nos peleamos, las peleas tontas, lo normal, lo típico. Pero se fue mi hermano de casa, Ainhoa entró a la adolescencia y Ainhoa, ¿qué pasó? Pues que no quería jugar con una niña. Pues Ainhoa tenía 12, yo tenía como 7 años, y Ainhoa quería jugar con una niña de 7 años y una niña de 12. Pues obviamente no. Entonces, Ainhoa y yo ahí empezamos a llevarnos mal. Porque Ainhoa, para mí el problema era Ainhoa, ¿vale? El problema de nuestra mala relación era mi hermana al 100%. Yo decía, a ver, yo tengo cosas que cambiar, pero mi hermana, tela marinera. Y muchas a veces pensamos lo mismo, con otras personas. La verdad es que todo lo que vamos a contar hoy, yo sé que pensáis, sí, os lleváis mal como todos los hermanos. No, creernos que no, era fachada. Aparentemente sí, la gente veía que nos llevábamos un poco mal, pero pensaban, como todos los hermanos. Pero, por ejemplo, Antonio Durán, que nos ha escuchado por separado, a Ainhoa y a mí, nuestras versiones durante nuestra vida, él puede decir que realmente nos llevamos profundamente mal. Yo la verdad es que odiaba a mi hermana. Mira si era así, que Ainhoa en el Mercadona sin conocernos, las cajeras nos llamaban zipi y zapi, porque nos íbamos pegando a guantazo limpio, gritando por la calle. Claro, mis padres no lo sabían, porque si no, era fatal, nos odiábamos. Yo le he dicho a Antonio muchas veces cómo me gustaría ser hija única. No, yo no te odiaba. Bueno. No, es que tu parte. Yo le decía a Antonio, yo quería ser hija única. Hubiera sido más feliz porque hubiera tenido menos problemas. Mi hermana siempre pesada, bromas constantes, imposible. Con Ainhoa, imposible. Así que nunca nos hemos llevado bien al 100%. Incluso después de casadas, pasábamos 3 días juntas y al cuarto había una pelea. Así que yo le decía a Yuri, con Harold y Ainhoa, porque con Harold tampoco me llevaba bien, no quiero estar. Y Yuri, ¿vamos a salir hoy a la playa juntos? No, vamos nosotros al lago y Yuri a la playa, le decía yo. Entonces, claro, eso también fue un problema porque Yuri decía, no lo entiendo. Así que bueno, esto, mi perspectiva es que el problema era Ainhoa, ¿vale? Era Ainhoa. Ahora Ainhoa va a contar su perspectiva. A ver, a mí como comprenderéis, para mí el problema era Esther, totalmente. O sea, ella dice que es que yo me reía, que me burlaba, pero es que a mí me parecía que yo era muy simpática y que ella tenía como una pequeña gruñona viviendo dentro de ella que siempre estaba para regañarme.
O sea, yo no entendía por qué siempre se enfadaba, o sea, yo luego me di cuenta que a lo mejor mis bromas eran hirientes, pero en aquel entonces yo no lo veía. A mí me parecía muy gracioso reírme de las cosas que a lo mejor para ella eran complejos, pero yo no lo sabía. Entonces, en eso sí que tiene razón, que parecía que a veces nos llevábamos bien, pero que la realidad es que nos llevábamos fatal. No, lo siguiente. Yo todo eso que ella está diciendo, yo no lo veía. Para mí, a ver, para mí sobre todo ella era el problema porque era una chivata. O sea, ella se chivaba de todo. Es verdad que al irse mi hermano de casa, yo entré en la adolescencia y por una serie de cosas y también porque yo lo echaba mucho de menos, eso causó una herida en mi corazón, yo de repente me hice muy rebelde. Y ella era todo lo contrario. Ella tenía una moral muy alta, sobre todo para ser una niña. Entonces yo no entendía por qué siempre se enfadaba, por qué no era capaz de callarse cuando hacía algo que no estaba bien. Entonces, a ver, no te ofendas. Mira, hay un humorista que a mí me gusta mucho que cuando va a contar algo dice, no lo digo, lo hago. Vale, pues resulta que con Esther era así. Esther no solo se chivaba de lo que yo hacía. Si ella pensaba que yo iba a hacer algo, ella iba corriendo y se lo decía. Directamente, aunque no lo hubiera dicho. La frase de Esther era, ay no, se lo voy a contar a papá. Siempre estaba así. Me voy a chivar. Ya verás cuando venga papá se lo voy a decir. Ya verás cuando se lo diga papá. Ya verás todo el día con todo. Y me acuerdo que muchas veces yo le contaba, a lo mejor alguna maldad o algo que yo fuera a hacer, yo se la contaba. No por confianza, sino porque necesitaba su ayuda para que no se enteraran. Entonces yo decía, se lo voy a contar, como no es tan grave, se lo disfrazo un poco, se lo maquillo, pues seguro que me va a hacer caso. Y no, ella se callaba. Me decía que se iba a chivar, yo le decía que no, se lo pintaba muy guay, ya verás qué divertido lo que vamos a hacer. Y yo era muy embaucadora. Y la avasallaba hasta que ella se callaba. Y yo pensaba que la había convencido. Y entonces, cuando yo pensaba que la había convencido, yo me quedaba tan tranquila y unas horas más tarde, al día siguiente, quizás 2 días más tarde, mi padre gritaba, ¡Ainhoa! Y yo, ¿qué? Castigada. Y ella, te lo dije. Ya se había chivado. A lo mejor aún no lo había hecho todavía, pero por haberlo pensado, ella siempre, y a mí eso me daba mucha rabia. Yo no es que la odiaba. Yo quería llevarme bien con ella, pero claro, para mí que ella se llevara bien conmigo es que se riera de mis bromas, que bromeara como yo, que no se enfadara nunca y que hiciera las mismas maldades que hacía yo. O sea, el problema era que yo nunca me veía yo. Yo no veía que yo era mala, que yo era rebelde, que era mentirosa, yo no lo veía. Yo lo que veía que era demasiado seria, que siempre se estaba enfadando y eso a mí me daba mucha rabia. Luego me di cuenta que a lo mejor me hubiera ido mejor si hubiera tenido un poquito la moral que tenía mi hermana en aquel entonces. Y... Me toca, ¿no? Te toca. Me toca, menos mal. Yo digo, ella ya acaba de predicar y hasta luego. De que sepas que esto también me voy a chivar a papá. Ahora luego se lo voy a contar para que te castigue un rato. No, la verdad es que, a ver... Mi hermana dice, yo soy muy bromista. Mi hermana pasaba la broma. Era un reírse constante. Ella te veía que te habías manchado aquí de chocolate y empezaba a reírse y a reírse, a reírse. Luego te lo decía, pero ella seguía riéndose. Venía Antonio a casa y entonces iba corriendo y se lo contaba a Antonio. Iba corriendo y se lo contaba a mi padre. Luego iba para que todos se rieran. Entonces eso ya de broma pasa a burla. Entonces como Ainhoa se burlaba de mí constantemente y yo tenía complejos, yo decía, pero ¿cómo dice ella que me va a querer? O que quiere llevarse bien conmigo, pero si demuestra todo lo contrario. Alguien que me quiere no me puede hacer daño. Y claro, ella no entendía eso. Yo decía, Ainhoa, que me dejes en paz. Y ella decía, que solo es una broma, no te enfades. Y decía, pero ¿cómo no me voy a enfadar? Yo decía, pero tú te estás escuchando. Entonces, claro, eso para mí causó mucho resentimiento, pero también que ella hiciera las cosas mal. Mi hermano se fue también haciendo las cosas mal. Mi hermana se portaba mal, no estudiaba, traía mucha tensión a casa, mi padre siempre la estaban echando broncas, íbamos a salir en familia, pues ahí no se tenía que quedar porque ya no era salida familiar, porque ella siempre se portaba mal. Entonces, claro, yo me chivaba porque si no mi padre me castigaba a mí. Me decía, si tú no te chivas, te voy a castigar a ti más que a tu hermana. Y decía, sí, claro. Y decía, no, pero tú estás bien, ¿tú has escuchado lo que me acaba de decir papá? Digo, ¿cómo te voy a encubrir? No. Yo decía, ¿por qué no nos podemos llevar bien? Ella puede dejar de hacer un poquito menos bromas, puede dejar de portarse un poquito más. Y yo decía, pues nos llevaríamos perfecto, porque ahora ya, mira, genial. Yo digo, tampoco quiero ser su mejor amiga. Me basta con
poder salir a la calle sin pelearnos un día entero. Pero eso pues era imposible porque Ainhoa era todo lo contrario a mí. Yo, eso que dice que tenía el listón muy alto, era legalista, era muy legalista, porque para mí no había gris, había o blanco o negro. Y para mi hermana siempre estaba en el negro. Entonces, me enfadaba mucho porque una parte de mí admiraba a mi hermana, me parecía que mi hermana era muy guapa, me parecía que Ainhoa tenía mucha facilidad de estudiar, pero no estudiaba. Ainhoa se le da muy bien todo lo creativo, se le da muy bien hablar, se le daba muy bien muchas cosas. Yo la miraba y yo quería ser como mi hermana. Eso no me lo decía antes. Pero claro, ¿cómo le iba a decir eso si luego se iba a burlar de mí, lo iba a usar en mi contra? Entonces, claro, eso me daba mucha rabia. Decía, señor, ¿por qué ella es tan perfecta y se porta tan mal? Y yo, que quiero hacer las cosas bien, tengo tantos fallos. Y eso tampoco estaba bien, porque a mí Dios me ha creado con otros talentos que no son los mismos que ella. Y cosas que yo nunca intenté, nunca pude desarrollar porque me veía inferior a ella. Entonces, claro, Ainhoa lo vivía de una manera y yo, pues, como veis, muy de otra manera. Ya me toca a mí, ¿no? Si quieres, si no, a ver, yo continúo. cuando hace un par de meses nosotras hablamos todo esto y ella me empezó a decir todas las cosas que le habían hecho daño o lo que ella dice que se comparaba conmigo, yo no daba crédito a lo que estaba escuchando porque ahí es cuando yo me di cuenta que mi hermana y yo habíamos vivido en la misma casa, la misma vida, pero que lo habíamos visto en polos totalmente opuestos. O sea, nuestros filtros, nuestras heridas, nuestro carácter habían hecho que viéramos todo del revés. O sea, no había punto medio. Para mí ella no tenía razón en nada de lo que decía, aunque obviamente cuando me di cuenta que yo le había hecho daño le tuve que pedir perdón y todo eso, pero yo no había sido consciente durante todos estos años porque mi forma de ver lo que ella contaba era el contrario. Para mí, mi hermana, por ser la pequeña, ha sido más consentida. Entonces eso en mí causaba resentimiento hacia ella. Por otro lado, ella siempre fue más flaca, más no sé qué, más no sé cuánto. Entonces, cuando ella me dijo eso, digo, no había por dónde cogerlo. No había por dónde cogerlo. Por otro lado, además, su carácter a mí nunca me pareció de una persona que se siente inferior. Mi hermana siempre ha sido muy prepotente, muy altanera. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Siempre, para mí, desde mi punto de vista, siempre me miraba, y en general a la gente, por encima del hombro. Entonces yo quizás me metía con ella para bajarle los humos. Lo que yo no sabía es que ella no era así, porque en realidad no nos conocíamos. Y aunque todo esto pueden parecer pequeñas tonterías, discusiones de hermanas, todo esto, la envidia, el resentimiento, el ser tan diferentes y no hablar las cosas, creó un abismo entre nosotras. Y cuando nos dimos cuenta, mi hermana y yo habíamos crecido y no nos conocíamos. O sea, no es que no nos llevábamos bien, es que no sabíamos cómo era la otra. Y por todo lo que ha dicho de los estudios y eso, la verdad es que yo con eso sí que nunca me comparé, porque a mí en aquel entonces me daba igual lo de los estudios. Yo veía que ella se esforzaba mucho y yo decía, ¿esta para qué se esfuerza tanto? Me toca a mí. Le toca a ella. Acaba. No, ya está. La verdad es que sobre todo nos dimos cuenta cuando nos casamos, ¿no? Nos casamos y yo pensé, ¡buah! Ya me he ido de casa, ella también, ahora ya no nos tenemos que ver la cara todos los días, esto está chupado, ahora nos vamos a llevar bien. Pensé, pero no, estuvo muy lejos de la realidad. Lo único que hizo es darme más cuenta de toda la basura que había en mi corazón, de lo mal que estaba yo y que en parte yo también era el problema de que eso no funcionara. A lo largo de mi vida sí que quise tener buena relación con mi hermana y yo se lo pedí a Dios muchas veces desde niña. Señor, me gustaría ser amiga de mi hermana, porque no podemos ser como esas hermanas que se llevan súper bien, se cuentan las cosas. Yo decía, cuando Ainhoa y yo seamos mayores, cuando pasemos la adolescencia, pues seguramente eso se da. Yo decía, es una etapa. Pero al ver que los años pasaron y que las cosas no ocurrían, yo ya le decía a Dios, me basta con llevarme bien para poder estar un día en familia y no pelear. Digo, me basta solo con llevarme bien para eso. Y llegué al punto de tirar la toalla. Yo le dije a Yuri, nunca Ainhoa y yo nos vamos a llevar bien, así que tenemos que mantener las distancias de seguridad justo como ahora, ¿eh? Y esto no había ocurrido. Y yo decía, hay que mantener las distancias de seguridad. Yo tenía una distancia de seguridad con mi hermana y cada vez que la intentábamos pasar, yo por amor a Yuri, para acercarme a mi hermana, imposible. Era catastrófico, pero catastrófico, porque eran peleas y gordas. Hasta mi padre a veces ha tenido que intervenir porque decía, no puedo entenderos que con lo mayores que soy estéis aún así. Y entonces
entonces empezamos las dos, sin saberlo, a pedirle a Dios que si iba a hacer algo, pues que lo hiciera, que nosotros ya habíamos tirado la toalla. Era imposible de pensar que esto fuera a ocurrir. Sí, nosotras, como no hablábamos, pues no sabíamos que la otra estaba pidiendo eso. Yo sí que tenía más intentos de acercamiento hacia ella, pero porque también por mi carácter yo siempre he sido así. Esther es muy reservada, entonces Esther antes de volver a liarla se apartaba. Y yo, como no sabía que lo que le molestaba eran mis bromas, mi forma de acercarme a ella encima era haciéndole más bromas. Entonces, claro, no funcionaba. Entonces, bueno, empezamos a pedirle eso a Dios por separado y Dios personalmente empezó a trabajar muchas cosas en nuestro corazón y a pedirnos que diéramos, para mí, grandes pasos de fe en cuanto a nuestra relación, porque, por ejemplo, Dios me dijo en varias ocasiones que tenía que pedirle perdón por ciertas cosas que yo en aquel entonces no consideraba que le tenía que pedir perdón. O sea, yo en aquel entonces lo hice por obediencia. Porque como no la conocía, ¿cómo iba a saber yo que eso le había hecho daño? Entonces, ¿por qué le tenía que pedir perdón? No lo entendía. Pero cuando yo de una vez por todas le dije a Dios que sí, le dije que sí con todo. Y cuando Él me dijo que tenía que ir a pedirle perdón, pues me acuerdo que empezamos a tener pequeñas conversaciones que algunas no acabaron muy bien, pero hicimos lo que Dios nos había pedido. Hablamos muchas cosas que para nosotros habían sido temas tabús y es por eso que a veces, porque seguíamos sin ver las cosas igual, pero nos pedimos perdón sobre esas situaciones. Yo empecé a conocer un poquito más cómo era mi hermana y en esas pequeñas conversaciones yo sabía también por dónde tenía que orar, para que Dios me mostrara qué más había en mí. O sea, teníamos que dejar de pensar como hablábamos al principio, el problema lo tiene el otro. Teníamos que empezar a ver qué había en nosotros, en nosotras que nos separaba tanto, que nos había hecho daño. Y empezamos a pedirnos perdón y esos fueron nuestros primeros intentos de reconciliación. Durante nuestra vida han habido muchos falsos perdones, ¿eh? O sea, hecho de pedir perdón, vamos. Yo además, mi primera frase que aprendí para pedir perdón era, perdón, ¿me perdonas? Y ya está, me iba. Y me decía, tienes que decir por qué te tiene que perdonar la otra persona. Y yo decía, no, perdón, me perdonas. Y me iba corriendo. No quería pedir perdón. Y luego de casarnos sí que hubieron esos intentos de perdón real, pero claro, a la hora del perdón no basta solo con pedir perdón y decir te perdono, sino hay que hablar lo que ha sucedido. Y cuando íbamos a hablar, las cosas se torcían otra vez. Ella pensaba que las cosas iban a mejor y yo sinceramente salía de su casa pensando, en la vida vamos a llevarnos bien, en la vida, esto es imposible, mira Señor, yo la perdono, me olvido de lo que me ha hecho, pero a ver, en la vida, que no puede ser, que no. Espera. A ver, resulta que en esas conversaciones, yo que soy muy positiva, mi hermana es el polo opuesto, es muy negativa. Entonces yo me había dado cuenta en otras relaciones de mi vida que cuando saltaban chispas, Dios las usaba para sanar esa parte y aunque parecía que estaba todo muy mal, pues yo luego veía que Dios respondía a eso. Entonces, saltaban chispas, volvíamos a discutir, nos pedíamos perdón así como muy, lo siento mucho, así. Lo siento mucho, no te quería hacer daño. Ya está. O sea, era nuestra forma de pedirnos perdón. Y yo me acuerdo que ella se iba y le decía a Harold, esto ha ido bien. De esta nos arreglamos, de esta nos llevamos bien. Lo que yo no sabía es lo que mi hermana está contando ahora, que ella salía diciéndole a Yuri, imposible. Mi hermana y yo jamás nos llevaremos bien. O sea, lo veíamos otra vez, volvíamos a ver las cosas muy diferentes porque nos mirábamos a nosotras mismas, pero no veíamos lo que Dios estaba haciendo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos puestos los ojos en lo que Dios hace, sino en cómo nos sentimos o en lo que vemos con nuestros ojos. Un paso de fe que tuvimos que dar fue un poco obligado porque nos sentíamos obligadas frente a Dios a darlo, las dos. Y es que vino Antonio un día, todo contento él, y nos dice por separado. Que luego conocía todo esto que estamos contando y más profundamente. O sea, Antonio sabía dónde se estaba metiendo. Nos reúnen a los cuatro, a Yuri, a Harold y no a mí, y dicen, bueno, queremos que trabajéis con nosotros, con los jóvenes. Y yo me quedo así. Yo digo, esto es una broma. Y yo digo, madre mía, está súper enfadada, se lo dije a Yuri, se lo dije a Dios, me caso y encima no me vale con casarme, irme de casa y así olvidarme de mi hermana, que encima me toca trabajar en la iglesia con ella. Yo decía, no puede ser, Dios, ¿por qué me haces esto? Sabías que estaba deseando irme de casa para perderla de vista. Y estaba súper enfadada porque yo decía, no puede ser, a mí no me entra. Y Antonio dice él, tan sutilmente, podéis decir que no si no os parece bien. Dice, bueno, tenéis unos días para contestarme. Y entonces, claro, yo le digo a Yuri, madre mía, si es que esto va a ir fatal. Yo decía, no va a ir bien, no, o sea, no puede ser. Y yo a Antonio le digo, sí,
voy por privado y le digo sí, te digo que sí, pero que sepas que si sale mal, ya te lo he advertido, porque van a haber peleas. Ay, Antonio, que tú sabes que con Ainhoa yo no puedo, y con Harold tampoco, madre mía, madre mía. Y resulta que Ainhoa fue lo mismo. Ainhoa fue por privado a Antonio y va y le dice lo mismo. Yo no lo dije, cuando estábamos los cuatro, yo suelo decir las cosas, porque yo, viéndome el panorama con ella, dije, si digo algo la voy a ofender y se va a liar. Yo solo dije a Antonio por privado. Claro, sí, no sí, se va a liar vuestro. antes de tiempo. Entonces yo dije, luego hablaré con Antonio, por si no se ha dado cuenta, que nosotras nos llevamos mal. O sea, igual no se ha dado cuenta. Ella con Harold se lleva mal porque Harold es peor que yo con las bromas. O sea, él es muy bromista, entonces eso, pues a ella le molestaba. Entonces yo me acuerdo de esa conversación con Antonio cuando le dije, Antonio, yo te voy a decir que sí. Porque si tú crees que es de Dios, yo para adelante. Pero ellos o nosotros. O sea, los cuatro imposible. Es que no podemos. Es que, digo, es que la vamos a liar. Digo, ¿y qué ejemplo vamos a ser? Es que nosotras no podemos servir juntas, que no podemos trabajar juntas. Y me acuerdo que Antonio se sonrió y dijo, bueno, lo vamos viendo. ¿Pero sí o no? Antonio se preguntaba, ¿pero sí o no? Entonces, ¿eso es un sí o es un no? No, que sí, Antonio, pero sí, ¿no? Entonces, él se quedaba con el sí. Y yo dije, este Antonio no se da cuenta que luego nos va a echar la bronca y es que la culpa es de él. Que es que le hemos advertido que esto iba a suceder. Y nunca nos imaginamos, jamás en la vida, que estaríamos hoy compartiendo juntas y encima de esto. Espera. De hecho, yo le dije a Antonio, cuando le dijimos que íbamos a compartir, le digo, ¿a que no te lo crees, Antonio? Le digo, ¿a que no te lo crees? Y Antonio me dice, sí, me lo creo. Y digo, ¿pero a que no te lo esperabas? Y dice, sí, un poquito sí me lo esperaba. Y digo, no, Antonio, que tú sabes que nos llevamos mal, no te lo esperabas. Y Antonio, que sí, yo sabía que un día os ibais a llevar bien. Lo creía de verdad. Es un hombre de mucha fe. Y yo digo, sí, venga, me vas a quitar a mí toda la ilusión, con que no me lo creía ni yo, te vas a creer tú. Pero bueno, Antonio sí que se lo esperaba, la verdad. Y, a ver, a raíz de ahí, bueno, Dios ha ido poquito a poquito trabajando en cada una de nosotras y parece que nos llevamos mejor. Y cuando parecía que nos llevamos mejor, habían roces otra vez. Y yo decía, no me quiero hacer ilusiones, realmente no están yendo bien las cosas. Y yo esperaba, siempre en silencio. Y parecía que las cosas iban mejor. Y una de las cosas que a mí me hizo darme cuenta que realmente iban mejor fue que Ainhoa dio a luz. Yo le decía a Antonio, como me llevaba mal con mi hermana, no sabía si iba a querer a Abraham, tanto como he querido a lo mejor a otros niños de la iglesia. Parece. Y yo decía, es que yo sé que el niño no tiene la culpa, pero es que como me llevo tan mal con ella, no la voy a querer ni ver, no voy a conocer al niño, prácticamente, pues no voy a tener tiempo con él. Y entonces Ainhoa se pone de parto y estamos ahí muchas horas y la mandan a cesárea. Y me acuerdo que un sentimiento que me dio profundo, quería llorar. Me puse a llorar y mi madre y mi padre me miran, ¿pero por qué lloras? Y yo no podía parar de llorar. Ainhoa me necesita dentro, le digo. Ainhoa necesita que uno de nosotros estemos dentro. Que sí, que está Harold y yo sé que es su marido, digo, pero necesito verla. Digo, Ainhoa me tiene que ver. Yo sé cómo Ainhoa se siente en este momento, porque se sentiría igual que me sentiría yo. Ahí me di cuenta que realmente sí que conocía a Ainhoa más de lo que pensaba, que la amaba mucho más de lo que yo podía pensar, y lo único que estaba deseando no era ver a Abraham, que deseaba que estaba bien, sino ver a mi hermana. Y cuando entré a la habitación, lo primero que hice no fue ir a ver al niño, como hace la mayoría. Fui corriendo a mi hermana a abrazarla, a secarle las lágrimas. Ainhoa, ¿estás bien? Ainhoa, ¿de verdad estás bien? ¿Cómo te has sentido? ¿No has estado sola? Hemos estado fuera orando, de verdad, que te quiero un montón. Y digo que sé cómo te has sentido, que yo quería haber entrado justo antes de que la mandaran a cesárea y no pude entrar, porque no hubo tiempo. Entonces, la verdad es que me sentí muy impotente en la situación, ¿no? Y empecé a darme cuenta de lo que Dios estaba quitando todo lo malo y cómo había dejado todo lo bueno que siempre hubo hacia mi hermana, pero que todo lo malo no me dejaba verlo. ¿Quieres decir tú algo a esto? Que si no continúo. Durante los meses del embarazo, yo pensaba que todo iba bastante bien entre nosotras. Porque es verdad que todo había mejorado mucho, pero es verdad que en la relación íbamos un poquito como a tientas, con cuidado. Porque sabíamos que podía haber alguna mina y no sabíamos si iba a explotar. Es decir, ni nosotras mismas sabíamos cómo nos llevábamos. Sabíamos que algo iba mejor, pero no hasta dónde estaba trabajando Dios. Y me pasó lo mismo que cuando me dijeron que me iba a cesárea, en ese momento, entre muchos otros pensamientos que se me pasó por la cabeza, yo me acuerdo decirle a Harold, madre mía, que mi hermana se pone de parto del susto. Porque como ella también estaba muy embarazada, y como que en ese momento yo también dije, sal y dile a mi hermana que estoy bien, que no tengo miedo. Como que yo supe que ella en ese momento se estaba preocupando. Es decir,
a pesar de todo lo malo que sabía que había entre nosotras, es como que en lo importante Dios nos había dejado claro que estábamos ahí, que Él estaba trabajando. Porque además ese día, y ya alguna vez a lo mejor hablaré sobre eso, yo sentía a Dios como nunca. Y Dios me habló de muchas cosas en ese momento. Y vas a decir tú lo que nos hizo darnos cuenta, ¿no? Sí, lo voy a decir yo, hombre, porque me lo hizo dar cuenta a mí primero. Resulta que en esos días Ainhoa tenía ropa de bebé, pero le valía grande todo a Abraham porque nació canijo. El chiquillo nació canijo. Entonces era tan canijo que nada le valía y no encontrábamos ropa de su talla. Y mi padre y yo nos fuimos a comprar ropa. Le digo a Yuri, estos días estuve todos los días en casa de mi hermana. Me tengo que ir, digo, porque es que tengo que ir a ver a Ainhoa. Dice, pero si acabas de venir esta mañana de allí. Digo, ya, pero es que tengo que volver a ir. Entonces me fui con mi padre a comprar ropa y yo le compré unos zapatitos al nene. Y justo aparcamos y mi padre me venía diciendo, llegando a casa de Ainhoa, Esther, ¿ha pasado algo? Y yo, ¿ha pasado de qué? Pero si no hemos peleado, papá. No hemos peleado, le digo. Y mi padre, que no, Esther. Ya que pensando no que nos iba a regañar. Porque... Sí, yo pensando que me iba a regañar. Dice, ¿es que ha pasado algo? Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque yo no sé, a mí no me ha pasado nada, le digo. Y me dice, no, dice, si habéis hablado de algo. Y digo, lo que es hablar, bueno, alguna vez, pero no ha surgido efecto, le digo yo. No, dice, es que creo, dice, siento como, os veo como que os lleváis mejor, pero mejor, dice, antes nunca os había visto así. Dice, como que os queréis más. Y entonces yo me quedo así pensando y le digo, es verdad, papá. Le digo, Dios ha empezado a hacer algo en cada una de nosotras. Digo, todavía no hemos hablado, pero digo, sí que es verdad que nos llevamos mejor, no te puedo decir el por qué ni qué ha pasado. De repente nos llevamos bien. No me importa nada, digo, solo nos llevamos bien. Digo, y quiero estar con Ainhoa, digo, ya no me importa estar con ella. ¿Tú quieres decir algo con respecto a esto? A ver, yo cuando mi padre me preguntó que a él le parecía todo un poco raro. Porque claro, tantos años aguantándonos y ahora de repente las dos queríamos estar juntas, nos llevábamos muy bien. A mí es como que también se me encendió la bombilla y yo dije, ostras, ¿desde cuándo no discutimos nosotras? Sí, es verdad que nos llevamos bien. Y no solo eso, sino que era más allá del llevarnos bien. Como que había un lazo importante entre nosotras. Y me acuerdo que yo le pregunté a mi padre, ¿pero tú desde cuándo lo notas? Porque yo no me había dado cuenta. Digo, ¿tú qué has notado? ¿Qué has notado? Para ver si yo también lo había visto, o sea, para ver que... Pero tú, dímelo, ¿desde cuándo? ¿Hace 3 meses, 4? ¿Cómo? Para ver cómo lo veía él, porque fue como si se hubiera encendido una luz y de repente viera que Dios había estado trabajando un montón y nosotros no lo habíamos visto. Y que Él nos había llevado a ese punto. Y que, tal y como nosotras éramos en el pasado, era imposible, por más que se lo pidiéramos, que nos llevábamos bien. Dios tenía que trabajar por separado en nosotras para ese preciso momento. La verdad es que durante toda mi vida le dije a Dios, dame una amiga. Dame una amiga en la iglesia, pero una amiga que sea mi amiga. Que yo pueda, digo, igual que mis padres tienen a Eloy y a Antonio como mejores amigos, y hay mucha confianza, yo decía, yo quiero un amigo así, digo, voy a otras iglesias y todo el mundo tiene un amigo. Los niños tienen siempre su amigo especial, aunque hayan más niños, los jóvenes tienen su amigo especial o su amiga especial. Yo decía, y yo en mi iglesia no, me crié rodeada, porque llegaron las niñas, yo siendo pequeña, de 6 niñas más, además de yo y mi hermana. Y yo sí, las quería mucho, las quiero como hermanas, para mí son todas mis hermanas pequeñas, pero nunca hubo esa conexión de decir especial, de decir es mi mejor amiga, es mi amiga, puedo contar con ella pese a todo, nunca me va a dejar tirada, puedo contarle cualquier cosa porque lo va a entender nunca. Y durante mi juventud le dije, pasaron jovencitos por aquí, yo dije, ¿alguno de estos va a ser mi mejor amigo? Dios, ¿por qué no me hace un amigo? Yo estaba un poco enfadada, ¿no? Y yo sabía, porque hablando con Ainhoa me la ha contado, que a ella le pasaba lo mismo. Tuvo muchas buenas amigas en la iglesia, pero nunca tuvo su mejor amiga y ella a Dios le pedía lo mismo. Y ahora entendemos por qué Ainhoa decía esta frase. Espera, me estoy riendo, no te ofendas, me estoy riendo porque señora, un amigo, quiero un mejor amigo, ha sonado así un poco. Pero es verdad que yo también era un poco así. Yo por mi carácter me llevaba bien con todo el mundo, pero eso que tú dices, tengo una persona especial que me puede entender. También es muy difícil tener un amigo especial cuando eres hijo de pastor o de personas que sirven a tiempo completo en la iglesia por una razón. Porque tú no puedes contar lo que pasa en tu casa o cómo viven las cosas. Tienes que tener
un poco de cuidado porque nadie te va a entender. O sea, son situaciones muy diferentes a las que puede vivir cualquier otro adolescente. Entonces, Dios sabía que para un mejor amigo para ella o para mí no valía cualquiera. Dios nos estaba preparando para ocupar ese lugar en la vida de la otra. Ainhoa lleva toda mi adolescencia diciéndome algo cada vez que me enfadaba. Uy, qué rabia. Lo hacía para darme rabia, porque de verdad que me daba una rabia. No, y porque me gustaba. Es una frase sacada del Disney Channel, y lo vais a entender ahí, porque Ainhoa decía, yo decía, Ainhoa, déjame en paz. Y yo decía, hermanas por casualidad, amigas por elección, hermanas por casualidad, amigas por elección. Yo decía, que yo no te he elegido, que tú no eres mi amiga. Le decía, vete por ahí. Y decía, claro que sí que eres mi amiga, venga, dame un besito. Yo decía, que no te dé un beso. Ainhoa y yo ni abrazos ni besos no nos dábamos nunca, Bueno, yo sí te los nunca. daba. Bueno, alguna vez. Y a ella no le gustan, solo hacía por rabiarme. Entonces, bueno, hermanas por casualidad obviamente no, porque no creemos en las casualidades. Dios nos puso como hermanas porque sabíamos que seríamos, que sería mi mejor herramienta de pulir y yo la suya, y también para que un día pudiéramos tener esa amiga que había vivido la misma vida que la otra y que mejor que nadie mi hermana no me puede entender. Cuando me ocurre algo o me entero de algo, la verdad, a quien se lo quiero contar corriendo es a mi hermana. Siempre digo Yuri. Y Yuri me mira acá y dice, se lo vas a contar a tu hermana, ¿verdad? Y a mi hermano, que está aquí escuchando. A mi hermano también se lo contamos todo. A mi hermano también se lo contamos. Pero es verdad que voy corriendo porque con mi hermano me llevo 11 años. Entonces con mi hermana pues he tenido más relación, somos chicas, nos llevamos menos edad. Entonces yo, y ahí Yuri, se lo vas a contar a tu hermana, ¿verdad? Y digo, hombre, no, si quieres me lo voy a quedar para mí. Digo, o sea, ahora claro se ríe sí. más conmigo que con su marido. Ahí están las cosas. La verdad que esa conversación que tuvimos hace unos meses además sirvió para terminar de sacar lo que quedaba. O sea, fue una conversación sanadora. Y es por eso que decidimos hoy poder compartir sobre esto, porque Dios, a medida que hablábamos, es como que yo por lo menos en mi caso sentía como que etapas se cerraban. O sea, podíamos hablar de lo que pasaba sin enfadarnos por primera vez, sin dolor, incluso nos reíamos. Nos hemos podido reír este tiempo de muchas cosas que en el pasado nos han dado mucha rabia. Hemos llorado juntas al darnos cuenta que nos habíamos hecho daño, al darnos cuenta que nos habíamos perdido cosas de la otra, porque estábamos separadas. Entonces habían cosas que podríamos haber compartido, pero no fue así. Y como que Dios puso ese dolor de decir, hemos perdido eso, pero no perdemos un minuto más. Y para terminar esto me gustaría hablar un poquito, 3 cosillas de la vida de José, que me parece muy importante, porque aunque sobre todo hemos hablado mucho del perdón y no estaba enfocado a eso, algo que yo quiero matizar es que aunque sabíamos, y por ejemplo Antonio nos lo dijo, mi madre nos lo dijo muchas veces, Loida, que llegaríamos a este punto, si las dos hacíamos lo que teníamos que hacer, no estábamos preparadas para ello, porque no estábamos dispuestas a entregar lo que Dios nos estaba pidiendo. Y puede ser que Dios hoy te dé un sueño a ti o te diga cuál es tu propósito, pero no por eso, porque no lo veas hoy cumplido o mañana o pasado, quiere decir que Dios no está obrando. Porque por eso le hemos pedido esta canción a Loida, porque aunque no podamos ver y pasen 20 años, pues Dios siempre está obrando. Y me gustaría que pusiera Génesis, ¿Génesis qué? 37:2. Así no lo leo aquí, que no... Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y él, el siguiente también, porfa. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Cuando yo leí esto, a mí me recordó la de, se lo voy a decir a papá. O sea, a mí esto ya me hace ver que a José tampoco le importaba mucho que se llevaran mal. O sea, José tenía mala relación con sus hermanos y se ve al principio. Dice que José informaba a su padre de la mala fama de los hermanos. En el versículo 4 dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos que por otro lado los hermanos le tenían envidia a José. A lo mejor es normal que el hermano pequeño siempre es más consentido, pero estoy segura que el padre también amaba al resto de los hermanos. Pero como estaban centrados en cómo era el padre con José, tampoco veían lo que el padre les amaba a ellos. Y eso fue una brecha que hubo entre ellos, porque dice, no se llevaban mal, es que se aborrecían
y no podían hablarle pacíficamente. O sea, había agresividad, había violencia en la relación de hermanos. Y cuando leía esto yo decía, madre mía, esto es para nosotras. Ponme el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, con los que no se llevaba bien, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, José, que era muy inocente y a mí aquí me parece muy inteligente, dice, como me llevo mal con ellos, le voy a contar que Dios me va a poner por encima de ellos. O sea, yo en este momento digo, aquí veo un José que era un poco imprudente, impulsivo. Si me ponen los versículos del 9 al 11, dice, soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Era el favorito de su padre y hasta su padre le reprende. Por impulsivo. No estamos diciendo que Dios no lo quería llevar ahí. Dios lo quería llevar, pero era el momento. ¿Creéis que José podía estar en un puesto ahora mismo superior con lo impulsivo que era? Que no se guardaba nada para él, aun viendo que la situación no era apropiada. O sea, sus hermanos le aborrecían, eran agresivos con él y él encima les dice, pues Dios me va a poner por encima vuestro. O sea, se lo podría haber guardado y haber esperado. Y es algo que a José le costó mucho tiempo de aprender. Lo que era estar callado y esperar en Dios. En Génesis 42, 7. Y José cuando vio a sus hermanos, los conoció. Aquí ya José lo han vendido, querían matarlo, o sea, llegan al punto de que querían matarlo. Creo que si todo el mundo conocemos la historia de José, pasa por la cárcel varias veces, tiene que huir de la mujer de Potifar porque lo acusa de haberle intentado violar, pero acaba siendo el segundo de Faraón. Pero entre este José que soñaba con 17 años y el José que es el segundo de Faraón pasa mucho tiempo, y un tiempo nada bonito, un tiempo donde José podía estar en la cárcel diciendo, me ibas a poner por encima de alguien y soy lo último, estoy con las ratas en la cárcel. ¿Qué está haciendo Dios por mí? Yo me imagino que en algunos momentos José tuvo que decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo que yo no lo veo? Pero nos damos cuenta en este versículo que dice, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y me voy a quedar ahí. El José de 17 años hubiera dicho, ¿Qué pasa? ¿Habéis visto cómo al final Dios me ha puesto por encima vuestro? Es seguro que lo hubiera hecho así, porque nada más Dios se lo dijo en sueños, ahí mismo se lo transmitió. Pero parece que el proceso de Dios que él no había visto lo había convertido en un hombre tranquilo y reflexivo. Y también dice en el versículo 24, que tampoco lo voy a leer un poco por encima, que se apartó José de ellos y lloró. Y lloró. Y yo creo sinceramente que Dios estaba sanando el corazón de José al ver a sus hermanos. Porque había pasado mucho tiempo. ¿Qué había pensado José todos esos años de que sus propios hermanos le habían vendido? Y aquí veo cómo ha sido la fidelidad de Dios. Él se apartó y lloró, salió, les alimentó, mandó traer a su padre, mandó traer a su hermano, se reunió con su familia otra vez. Dios fue fiel y le devolvió lo que se le había quitado. Pero no le exigió nada a Dios. Durante todo ese tiempo esperó y confió. Y muchas veces en nuestra vida es así. Pasamos procesos donde le pedimos cosas a Dios que creemos o sabemos, y a lo mejor es verdad, como le pasaba a José, que es la voluntad de Dios, pero que lo sepamos no quiere decir que Dios deba hacerlo ya. Ni que como lo queremos y lo pensamos y se lo estamos pidiendo, eso es exigencia, no es fe. Que Dios te lo haya dicho y tú se lo estés exigiendo, lo único que está haciendo es que no estás aprendiendo nada del proceso, no estás fortaleciendo la fe, sino todo lo contrario. Porque cuando tus exigencias no son respondidas, decimos, he perdido la fe. Porque Dios me prometió algo, pero no me lo ha dado. Pero es que te dijo cuándo te lo iba a dar. Porque a nosotros no nos dijo cuándo nos íbamos a llevar así. A José no le dijo cuándo Dios lo iba a usar por encima de sus hermanos, por así decirlo. No se lo dijo. Y tenemos que aprender a confiar en los procesos de nuestra vida. Cuando Dios nos ha hablado algo o sabemos hacia dónde vamos, tenemos un llamado,
disfrutemos el proceso, porque Dios tiene grandes cosas a través de ese proceso. Dios nos está preparando a nosotros primeramente y Él ya se encargará de lo demás, para que podamos servir en ese lugar, para que podamos alcanzar lo que Él tiene, porque siendo lo que somos hoy, no estamos preparados. Y está claro que Dios quiere hacer en nosotros su voluntad, pero tenemos que tener claro, ¿somos hoy la misma persona que hace un mes, 2 meses, 5 años? Nosotros tenemos que ir a más. Como he dicho antes, el José de 17 años no era el mismo José que era el segundo de Faraón. Era otro hombre totalmente distinto. No les estaba esperando con rencor. No les estaba esperando como diciendo, ahora se van a enterar. Y ahí podemos ver cómo fue la misericordia y la gracia de Dios en la vida de José. Y que cuando uno recibe eso, eso es lo que tiene que dar a los demás. José hizo su parte durante todo el proceso, obedeció y confió en Dios. Y eso es nuestra parte. Cuando Dios nos pide algo, como lo que decíamos antes de que Dios nos dijo, tienes que pedirle perdón. ¿Perdona? ¿Yo a ella? Sí, tienes que pedirle perdón, porque si Dios te ha dicho que le pidas perdón, le pides perdón. Aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas, lo sentirás, lo entenderás. Pero a lo mejor pasa un tiempo. Y si tú confías y obedeces, Dios te lleva al centro de su voluntad, porque Dios nunca llega tarde. Yo solo quería remarcar de nuestra historia que nos tuvimos que dar cuenta que el problema éramos nosotros y no la otra persona. Y muchas veces, sí, la teoría la sabemos, pero no sabemos ponerla en práctica. Muchas veces le pedimos a Dios que nos cambie, pero no estamos dispuestos a entregarle lo que hay en nuestro corazón. Si ella no le hubiera entregado la basura que había en su corazón a Dios, y yo tampoco, y para poder entregarla hay que reconocerla, nunca Dios nos hubiera cambiado a nosotras, nunca hubiera pasado esta situación. Muchas veces queremos que situaciones se den o queremos que situaciones cambien, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso que Dios tiene para nosotros. Y hay que ser conscientes que siempre tenemos que mirarnos a nosotros primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar nosotros? Y es difícil y muchas veces no lo entendemos y es injusto muchas veces, porque yo tengo que pedirle perdón a este si él me ha herido, o si él me ha hecho esto, o si él me ha hecho lo otro. Y es que Dios lo dice así, en su palabra. ¿Qué más da lo que hizo? Él ya pagó por los pecados de esa persona, por los tuyos. ¿Qué más da? Si tú tampoco eres perfecto, ¿qué más da lo que haga la otra persona si acepta el perdón, si no, si la situación cambia? No, para que yo te pueda llevar aquí, que es donde te quiero, tú tienes que pedir perdón a esta persona, o tú tienes que hacer esto, o tú tienes que hacer lo otro. Es que me da vergüenza, es que tengo complejos, es que cómo voy a levantar la mano, es que limpiar la nave no me gusta. Y son excusas. Es que soy muy pequeño todavía, soy muy pequeño. No, la nave cuando ya tenga 30 años, pues ya me pondré a limpiar la nave. Pero son excusas que vamos poniendo para cualquier tontería que no le queremos dar a Dios. Si no hacemos lo básico, lo de bebés, nunca Dios nos va a poder poner en un sitio de responsabilidad, nunca nos va a poder llevar realmente hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida, a que se cumpla ese plan. Y bueno, nada, nosotros ya hemos acabado y solo deciros que si os ha gustado, le deis like y os suscribáis a nuestro canal.